Días a todos, mi nombre es Rodrigo y de la mano de La Derecha Diario les traemos ahora esta charla con Guillermo Moreno, ustedes lo conocen. Bueno, el propósito de esta charla es un poco atípico. Queremos romper con esa grieta que nos viene aquejando durante muchas décadas. Acá se están enfrentando dos pensamientos completamente distintos. Por mi parte, liberalismo y particularmente de la escuela austríaca, y Guillermo, bueno, sabrán, un ortodoxo del peronismo, pero bueno, esa es la idea, justamente enfrentar dos puntos de vista completamente distintos en un entorno completamente amigable. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y no en el ánimo de debatir contigo, pero vos sabés también como yo que si sos de la escuela austríaca, no sos liberal, sino neoliberal, y que la gran dicotomía en la economía sigue siendo la teoría objetiva del valor, la teoría subjetiva del valor. Ustedes los austríacos son de la teoría subjetiva del valor, nosotros los clásicos, que incluye el liberalismo, el marxismo y naturalmente al peronismo, nos encuadramos dentro de sus limitaciones con la teoría objetiva del valor. Ambas teorías tienen limitaciones, la realidad se expresa en múltiples dimensiones, pero está claro que cuando decidimos nuestras políticas de administración de la cosa pública, pensamos en la teoría objetiva del valor. Perfectamente, déjame hacerte una aclaración. Coincido 100% con tu análisis, nos separan increíble cantidad de cosas de nuestros primos monetaristas, así que coincido con vos plenamente, nosotros somos 100% subjetivistas y nada tenemos que ver con los modelos matemáticos de equilibrio perfecto, todos esos modelos del Fondo Monetario Internacional, de la Federal Reserve. Los amigos de Chicago están quizás más cerca de Keynes que de nosotros, los ortodoxos, los verdaderos liberales. No me molesta ser llamado neo, viejo, liberal, no me importa. Me considero un liberal. No, el tema es que no son liberales. Bien. Porque los liberales adscriben a la teoría objetiva del valor. Por eso ustedes son neoclásicos. Los nuevos no es que los neoliberales son liberales nuevos, no es cierto. Los neoliberales son antitéticos a los liberales. La escuela de Chicago debemos reflexionar alrededor de ella. Yo la ubicaría dentro del clasicismo, no la pongo dentro del neoliberalismo. Habría que analizar. En todo caso, nos diferenciamos por el rol del dinero. Para mí, el dinero tiene un rol pasivo, para ellos tienen un rol activo, pero la diferencia con los austríacos es fundamental. Ustedes están mucho más emparentados con la socialdemocracia europea, muchísimo más emparentados con la socialdemocracia europea. De hecho, nosotros tenemos un presidente ahora que se define socialdemócrata y cuando habla y estructura su pensamiento económico, como corresponde al definirse socialdemócrata, lo hace desde el neoliberalismo. Bien, no te pido por favor que no me lo metas a Alberto Fernández dentro de nuestra sagrada escuela con tantos pensadores tan increíbles. Pero bueno... Bueno, es como él se define así. Él se define socialdemócrata, por lo tanto, cuando hacen economía son neoliberales. Bien. No hay ninguna... Es así. Después podemos decir, no me gusta, está todo bien, pero en términos de escuela de pensamiento estamos ahí. No hay ninguna duda. Ellos se identifican... Mirá, acá tuvimos un ministro de Economía, que se llamó Cavallo, que fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal como el de Menem, y a su vez fue ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata como el de la Alianza. Hay un ejemplo práctico de un mismo personaje que fue ministro de Economía de dos gobiernos que aparentemente eran antitéticos y no lo fueron. De hecho, no son antitéticos porque pudieron redactar el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, que era ese famoso decálogo del buen gobierno de allá de los 90, bueno, se entraba por dos puertas, la puerta neoliberal y la puerta socialdemócrata. Este es el mundo que acaba de terminar con la asunción de Trump. Bien. Pero bueno, no es para ofender, pero lejos, yo ya llegué a una altura de mi vida que no me ofendo por nada, y la verdad tengo que decir que sabés más de liberalismo que muchos liberales, que está muy bien, porque hay que saber del enemigo, si se quiere, pero eso, ¿sabés por qué sirve? Sí. Discúlpame, ¿sabés por qué sirve? Sí. Porque cuando este debate no estaba en el mundo, el peronismo era lo suficientemente amplio para incorporar elementos que a veces parecería ser que eran antagónicos entre sí.
desde las escuelas del pensamiento, el antagonismo es con la teoría subjetiva del valor. Entonces, ahí se permite encontrar por qué pasan algunas cosas. Cuando penetremos en el peronismo, esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando Perón estaba proscripto y tiene que elegir una fórmula, elige a Cámpora y a Solano Lima. Y Solano Lima, que era del conservadurismo popular, en términos económicos era liberal, no así Cámpora. ¿Y cómo el peronismo podía? Y bueno, por este debate que estamos teniendo. Entonces es muy importante aclarar esto. En cambio, cuando gobernaron los neoliberales, que empezaron a gobernar en la Argentina con la dictadura de Videla, es que se produjo el genocidio, y el primer representante neoliberal en el Ministerio de Economía masacra argentino. Bien. Cerca de 30. No es la idea de esta, 30.000 son los que nosotros sostenemos. Bien, no es la idea de esta entrevista hablar de no, liberalismo. Está claro, pero es importante marcar, porque si no se entiende. En realidad, la tercera posición es entre los liberales y los marxistas. Ahí está, ahí viene mi pregunta. Claro. Y solamente decir que nos llevaría horas, y a mí tratar de exponer por qué, por ejemplo, Cavallo no tiene nada que ver con la escuela austríaca, y por qué Martínez II menos tiene que ver con la escuela austríaca, pero de vuelta, no es el objeto de esta charla. Si querés, hacemos en otra oportunidad esa charla, que me parece recontra interesante, y yo la valoraría mucho. Pero lo que yo acepto de vos es que me digas, yo no sé si Cavallo estudió la escuela austríaca. Y yo te digo, no la estudió, era un contador que de economía. Y vos me podrías decir, mire, ustedes tuvieron otro representante, que era el Sogaray, que se llamaba liberal, pero que cuando hablaba de economía hablaba como neoliberal. Y yo te tengo que decir, sí, tenía un lío bárbaro en la cabeza. Él, cuando hacía sus expresiones públicas, decía nosotros los liberales, y cuando hablaba de economía hablaba de la escuela austríaca. Bueno, te tengo que decir, en Argentina, y en el mundo también, la economía es una disciplina relativamente joven, es de la década del 60 del siglo pasado. Ahora se están muriendo las primeras generaciones de economistas de muerte natural. Sí. Entonces, es obvio que ¿quiénes hacían economía en la Argentina? Los contadores, los abogados, los ingenieros. Bueno, entonces es obvio que si tu formación de base no es lo suficientemente profunda, estas cosas se puedan confundir. Pero vale la pena aclarar estos temas, vale la pena aclararlos. Vale la pena aclararlos. Cuando administró Cavallo, su Ministerio de Economía, lo que reinaba en el mundo era el esquema neoliberal, claro. No la escuela de Chicago, era el esquema neoliberal. Bueno, ahí me parece que tenemos que entender lo que está pasando. Ahí disentimos, pero de vuelta, no es el objeto de esta charla, y de vuelta, si querés, en otra oportunidad la hacemos, que me parece extremadamente interesante ese debate. Yo solamente te quería preguntar, en primer término, ¿qué es el peronismo? Si se lo pudieses comentar a un extranjero que te pregunta, Guillermo, ¿qué es el peronismo? Bueno, básicamente, una doctrina que plantea la administración de la cosa pública tendiendo al bien común como principio ordenador de las cosas. Existe el bien común, existe, y hay que tender a buscarlo. Es una doctrina de administración de la cosa pública tendiendo al bien común, donde uno de los elementos prioritarios en términos económicos es valorizar los vectores endógenos en los modelos de desarrollo, con precisión nacionalista, pero no del nacionalismo de categorías europeas, sino un nacionalismo surgido del único pueblo nuevo, a saber del Papa, que hay en el mundo, que es el pueblo hispanoamericano. Esta fusión entre los distintos que nos fuimos dando, entre los que ya estaban y entre los que vinimos, y que sigue generando este pueblo de inclusión que hoy recibe inmigrantes de otras partes del mundo y los acoge con beneplácito. Ese nacionalismo, a diferencia del europeo, es un nacionalismo de inclusión. Nosotros no cerramos las manos para tener un arma en la mano, sino que abrimos los brazos para darle un abrazo al que viene. Bueno, pandemia mediante esto no se puede, pero esto se entiende lo que estamos diciendo. Ese nacionalismo de inclusión que construye puentes y no levanta muros es el peronismo. ¿No reconoces 3 etapas de Perón? No, de ninguna manera. La doctrina es una sola. No hay, los que no son peronistas intentan estudiarlo a Perón y poniéndolo como... Perón hay uno solo y fue una sola doctrina y es la que se está aplicando. Obviamente una doctrina viva que tiene que ver con situaciones coyunturales a las cuales te adaptás. Eso no hay ninguna duda.
No, hago la pregunta, digamos, por la cercanía en los comienzos con Benito Mussolini. No sé si eso fue un accidente histórico o si tiene alguna injerencia en la idea, en la concepción peronista, las ideas fascistas de Italia. Nosotros somos una doctrina de amor y paz. Así se define. Si vos decís que el marxismo, el neoliberalismo, el liberalismo o el fascismo son doctrinas de amor y paz, te encontrás ahí. Si no, no hay puntos en común. Bien. Nosotros somos una doctrina de amor y paz, revolucionaria de amor y paz. Nosotros planteamos la construcción de puentes entre los pueblos, no levantar muros. Y no adscribimos a ningún esquema de pueblo superior a otros pueblos. Esas son categorías europeas, por eso dije nacionalistas, pero no de las categorías europeas. Los europeos se equivocaron con el liberalismo, con el neoliberalismo, con el marxismo y con la socialdemocracia, y naturalmente con las distintas variantes de nacionalismo. Así que imagínate que no es que nosotros abrevamos en conceptualizaciones europeas, al contrario, decimos que nuestra doctrina es superior. Bien, porque como vos decís, a un no peronista ve de afuera y ve como personajes que se llaman peronistas ellos mismos, nada tiene que ver entre sí. Y me parece que un fiel reflejo de eso fue lo que pasó en Ezeiza cuando Perón vuelve del exilio. Me gustaría saber si eso fue algo exógeno o si fueron peleas internas. Sí, no hay duda que fueron peleas internas. Ahora, cuando vos hablás del mundo o por fuera, estás hablando de Europa. Los chinos entienden perfectamente. Los rusos entienden perfectamente. Los indios entienden perfectamente. Los árabes entienden perfectamente. Y no te cuento el resto de Medio Oriente. Por lo tanto, brasileño y demás entienden. Por lo tanto, cuando vos decís el resto no entiende, es un lugar muy especial. Y vos te parás desde la Europa centralista. Bueno, con eso no tenemos casi diálogo. No hay casi diálogo, por eso es un problema de los europeos, no nuestro. Tenemos algún diálogo con los italianos y con los españoles, porque no se sienten del centro de Europa. Por eso yo hablo de Hispanoamérica. Hispanoamérica. Entonces, con los italianos, obviamente hispano por Hispanoamérica, que fue lo que tiene que ver con la hispanidad. Pero cuando ustedes hablan, no en este caso vos, pero hablás del resto del mundo, hablás del pensamiento francés y alemán e inglés. Y esto, ahí sí tenemos diferencias enormes. Con el pensamiento francés, alemán e inglés tenemos diferencias enormes. Fueron pueblos, obviamente, imperiales, ¿no? Los españoles fueron otra cosa, los italianos fueron otra cosa. Entonces, aclarando, hablás de una fracción del mundo, diría hasta extremadamente minoritaria. 300, 400 millones de habitantes sobre 7.000 y pico. Yo, por ejemplo, visité Sudáfrica, visité Angola y me entendían perfectamente. Perfecto. Cuando visité Túnez me entendían perfectamente. Ni te cuento en China y con los rusos, no tuve ningún inconveniente. Claro. Con los mexicanos. Ahora, con los europeos, sí. Es que encuentro... Con esos europeos. Bien. No, bueno. Cuando te hablo de los alemanes, te hablo de los austríacos también, porque son primo hermanos. Viste que los austríacos son los que dicen que Hitler era alemán y Beethoven era austríaco, y resulta que era al revés. Bien. Bueno, está bien. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con temas que yo creo que nunca se hablan? Como es, por ejemplo, la creación de la AAA. O sea, no, si está recontra escrito en la Argentina y hablado entre los militantes del peronismo, esto se ha hablado hasta el cansancio. Bueno, hasta el cansancio, no que no se habla. Bien. ¿Y a qué se debió esa creación? No lo sé, desconozco, no sé, no lo sé. Desconozco, pero de la AAA, pero caramba. No, lo que sí hay, y no se puede negar, es un decreto de Isabel Perón que manda a aniquilar a los movimientos subversivos que se hicieron foco principalmente en Tucumán. Era el movimiento subversivo. Era un movimiento trotskista que pretendía declarar la independencia de un territorio. Y el decreto es claro y contundente. Perfecto. Bueno, ¿está bien? Dice aniquilar el accionar, ¿eh? Bien. Aniquilar el accionar. Si no, léelo, que supongo que lo tendrás porque sos un periodista que se te nota avesado en la búsqueda de información. Soy abogado o sea que, bueno, no importa, pero en este caso el periodista se te nota
un muchacho inquieto, debes tener el documento y dice aniquilar el accionario. Exactamente. Debe decir, no sé si lo tenés por ahí, dice sí, lo tengo el accionario. ¿Cómo? Cuando vos, que dice aniquilar el accionario, léelo. A ver, vamos a leerlo. Dice, el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Aniquilar el accionar. Exacto. Ok. ¿Está bien? Una confrontación es aniquilar el accionar en términos militares. ¿Está bien? O sea que está clarito. Fue un decreto peronista. El decreto es preciso. Fue un decreto. Es como si vos le decías a la policía, vaya, neutralice o aniquile el accionar de esa banda que está asaltando un banco. ¿Está claro lo que está diciendo? Fue un decreto peronista, entonces, podemos decir. Pero no hay ninguna duda, en un gobierno peronista, sí, no hay ninguna duda. Fue derrocado por Videla. No hay ninguna duda. Isabel Martínez de Perón fue la primer presidenta peronista. Perfecto. Mujer, que quise decir, ¿no? La primera mujer peronista que llegó a la presidencia. Bien. ¿Qué opinión tenés? No en una elección directa de ella. Los votos obviamente eran de Perón. Pero bueno, fue la primera mujer. La segunda, ya con voto propio, Cristina. ¿Qué opinión tenés de Menem? ¿Fue peronista Menem? Sí, claro, sin ninguna duda. Bien. No, de eso no hay ninguna duda. Fue un gobierno, en ese sentido, hubo dos momentos de Menem. Desde el 89 que asume, 8 de julio del 89, hasta abril del 91, que trata de encontrar algún mecanismo para estabilizar la macroeconomía, y después del 91 con la convertibilidad de Cavallo. Que se terminó de... Y te digo más, la convertibilidad como convertibilidad y como esquema para frenar el proceso inflacionario sale del pensamiento peronista. O sea, es un equipo peronista el que construye la convertibilidad. El plan en sí, pero naturalmente el peronismo se planteaba la salida de la convertibilidad a los 2 años. Es muy interesante. Lamentablemente Cavallo se quedó... Muy interesante. ¿El peronismo podría llegar a creer en un patrón oro, si se quiere? No, yo te dije que fue en ese momento para salir a la convertibilidad. De hecho, me tocó trabajar, porque en realidad el equipo que construye intelectualmente en el año 89 la convertibilidad fue el equipo de Curia, y yo trabajaba ahí, del doctor Eduardo Curia, que también era abogado. Un instrumento fantástico, frenó la inflación increíblemente. Claro, por eso no podías estar más de 2 años. Porque inmediatamente que vos entrabas en convertibilidad, el primer mes de inflación ya es en dólares. Claro, para eso tendrías que haber reflexionado lo suficiente. Ese era un equipo que estuvo por lo menos 3 meses reflexionando alrededor de eso. Y no solo teníamos cómo entrar al plan de convertibilidad, sino cómo salir. Por eso no te podías quedar más de 2 años. Te lo acabo de decir, el primer mes de convertibilidad ya la inflación era en dólares, imagínate lo sucesivo. Entonces, ahí vos tenías un deterioro de la competitividad enorme. Pero bueno, Cavallo, que era contador, esto no lo llegó a entender. Por eso, la cabeza que pensó esto era una cabeza de un abogado economista, el doctor Curia, y segundo, de un compañero que después nos alejamos y no nos encontramos, se llama Luis Rapaport. No Mario, Luis Rapaport. Bien. Cada tanto escribe y yo lo leo y él me lee a mí, pero hace muchísimos años que no converso con él. Esas eran las 2 cabezas ordenadoras de ese esquema de convertibilidad. Pero bueno, ese equipo se disolvió y 2 años después viene Cavallo con la convertibilidad. ¿Coincidís con Javier Milei con que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia? No, de ninguna manera. El mejor gobierno de la historia es el gobierno del general Perón, del 45 al 55. No. Él no lo dice, él lo dice por Cavallo, Pero bueno, Milei es un muchacho que yo quiero mucho, pero no, de ninguna manera esto es así. No, de ninguna manera. Bien, me gustaría hacerte una pregunta técnica. Para el peronismo, ¿cuál es la causa de la inflación? Es multicausal. De eso no tenemos certeza, es multicausal. A veces es un problema en el corto plazo, problemas de demanda, problemas de estrangulamiento de oferta, shocks externos que se pueden dar, como se dio en los 70 con el incremento del precio del petróleo. En el corto plazo es multicausal.
En el largo plazo no hay duda que es un fenómeno monetario, en el largo plazo. Pero vos no administrás el largo plazo, vos administrás el corto plazo. Que este es el debate que tenemos con Milei. Le digo, mirá, Milei, en el largo plazo en el corto plazo, que es el que vos administrás, la inflación es multicausal. Es obvio, porque en realidad es simplemente la identidad de la teoría cuantitativa del dinero. Es obvio que P por Q es igual a M por B, pero esto es obvio. Ahora, esa identidad se expresa en el largo plazo. Es como si nosotros dijéramos, mirá, en el largo plazo, ¿qué va a pasar con nosotros? Y vamos a estar muertos. Entonces, ¿qué administramos nosotros? Por eso es tan importante la trascendencia. Por eso los neoliberales y los socialdemócratas, que no tienen principios y valores, tienen un lío bárbaro, porque empiezan a discutir, en vez de discutir la trascendencia a partir de las generaciones, discuten la eternidad y se transforman en dioses. Por eso es un tema tan delicado. Por eso digo, a mí me encanta la charla con vos, y vos fijate que al final quizás termine siendo liberal, no neoliberal. Porque cuando esto se expresa cruelmente. ¿Eh? ¿Vos querés ser eterno o te querés morir? No, yo me quiero morir. ¿Vos qué? Me quiero morir, por supuesto. ¿Preferís morirte? Sí. Bueno, los socialdemócratas en la Argentina dicen que los pueblos están discutiendo la eternidad. Y Durán Barba también, que es un muchacho del neoliberalismo, vino del marxismo, pasó por el peronismo. Ya vamos a hablar del amigo Macri. Ya no, pero es muy importante esto, porque vos estás reconociendo el don de la muerte, que es el último don que te da Dios. Exacto. Y de ninguna manera necesitás querer ser eterno. Ya desde ahí tenés principios y valores donde nos podemos encontrar, que es Dios. De hecho, nos encontramos con la teoría cuantitativa del dinero. Bien, ¿se justifica la existencia de un banco central? Sí, claro. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad que no exista un banco central. Ninguna. Bien. Ninguna. ¿Fue Keynes el primer peronista? Esa es una pregunta que tengo. ¿Quién? Keynes. No tiene nada que ver Keynes con el peronismo. Okay. Nosotros no somos keynesianos, somos clásicos. Bien. Nosotros no somos keynesianos, somos clásicos. Más, entre la teoría objetiva y subjetiva del valor aparece algo que se llama Keynes, que no sabes cuál es la teoría del valor que tiene. De hecho, parte de las dificultades que hay tiene que ver con eso. No, nosotros no somos keynesianos, no tenemos nada que ver. Los estructuralistas, yo te voy a decir más, los estructuralistas fueron los economistas, como en este caso varios, que fueron, en realidad, Previch, que fueron tiene una confrontación con los keynesianos y a veces mete, pero cuando discutimos en profundidad no tenemos nada que ver. Ahora, la teoría cuantitativa del dinero no es neoliberal, no se equivoquen con eso. Es clásica. Bien. ¿Tendrías un Javier Milei en tu gabinete? Sí, de presidente del Banco Central. Bueno. Se lo dije incluso. Bien. No, sí, por eso... Presidente, porque para los economistas el dinero tiene un rol pasivo, del peronismo te estoy hablando, ¿no? Tiene un rol pasivo. Por lo tanto, el desarrollo económico se hace en el Ministerio de Economía, no en el Banco Central. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente que Milei y varios Milei integren el Banco Central. No tengo ningún inconveniente. Bien, y entonces, ¿cuál sería el enemigo natural del peronismo? ¿Es el izquierdismo o es el liberalismo o neoliberalismo? Los dos. Bueno, si vos me metés los neoliberales, también los neoliberales. No hay ninguna duda, pero como enemigos históricos, tiene que ver con los marxistas y con los liberales. Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo puede ser que esté Kicillof en un gobierno peronista, si se quiere? Bueno, él cuando yo lo conocí decía ustedes los peronistas. Y ahora dicen nosotros los peronistas, porque el peronismo contagia. Como decía San Agustín, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Te juntás con peronistas y terminás peronista. Vos porque te fuiste, ¿dónde estás ahora? Vivo en Irlanda. Bueno, imagínate. Pero los irlandeses son cuasi peronistas, olvídate. Si algo no son los irlandeses, son neoliberales, olvídate. Bueno, te sorprenderá lo libre que es la economía hoy en día, pero coincido en que tienen un... No, pero eso porque lo manejan los ingleses.
Eso, vos estás hablando de Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, ¿de dónde estás hablando? De la República de Irlanda del Sur. No, bueno, pero eso porque sos socialdemócrata. Es donde se encuentran, claro, no. Claro. No, claro. Claro. El ¿Qué problema son los globalizadores, no es la libertad. Son Claro. los globalizadores. Los globalizadores son socialdemócratas. Ahora, andá a Irlanda del Norte y vas a ver que te llenás de peronistas. ¿Qué hacemos con Trump? Porque déjame decirte a ver, a mí no me gusta en muchos aspectos, pero me gusta en otros. Creo que en los que no me gusta a mí, a vos te gusta, y viceversa. Yo te he escuchado hablar de él de una manera muy interesante, diciendo que él está haciendo morenismo, si se quiere. No, yo no dije eso, yo no dije eso. Bueno, No, ahora, yo dije que él está haciendo lo que nosotros hicimos, nosotros somos gente de proyecto colectivo, y que la administración del comercio exterior está haciendo lo que nosotros hicimos. bien. Por lo tanto, si uno lo mira con un solo ojo, así es medio peronista. Perfecto. Pero también hay algo que no estamos viendo. Yo puedo decir, bueno, sí, Trump es peronista y a mí por supuesto que eso no me gusta. Medio peronista, medio. Bien, medio peronista. Pero también bajó el 70% de las regulaciones y bajó los impuestos más que Ronald Reagan. Entonces, mi pregunta es, ¿al peronismo también le gusta eso o solo le gusta la parte proteccionista? No tenemos inconveniente. Nosotros los instrumentos se adaptan. No, a mí no me molesta. Si yo fuera a Estados Unidos también bajaría los impuestos. Si en Estados Unidos no tengo ninguna duda que aumento la inversión. Nosotros no somos una escuela estatista. La Argentina creció durante nuestro gobierno con superávit fiscal. Con lo tanto, si recaudás más de lo que gastás y tenés un crecimiento de tasa china, es porque el que gasta en inversión es el sector privado, es lo que está haciendo Trump. No es nosotros no tenemos ¿Cómo hacemos eso. entonces? ¿Por qué Argentina en 119 años solo 10 estuvo con superávit fiscal? ¿Cómo hacemos para erradicar ese mal? Lo que pasa es que la economía argentina tiene una particularidad, que es que existe un sector muy particular de 1000 familias, que son las dueñas, son los propietarios de las tierras más productivas de la Argentina. Y ese producido, tiene que pagar a los factores de producción y el alquiler de la tierra, que no es un factor de producción en los términos de retribución de un alquiler. Con lo cual, hasta que no se termine con las consecuencias de la oligarquía en el costo de los alimentos, vamos a tener ese problema. Eso lo identificó muy bien el peronismo. Lo que pasa es que no es un problema técnico, es un problema político. Por ejemplo, en Irlanda, ¿vos pensás que hay oligarcas dueños de la tierra? No hay. En Europa, ¿hay oligarcas dueños de la tierra? No, de ninguna manera. Somos todos bien, todo eso se terminó a principios del siglo XX. En Estados Unidos, ¿cuándo se terminó? Con la Guerra de Secesión. La oligarquía que vive del alquiler de su tierra, en Inglaterra es el famoso debate entre David Ricardo y Adam Smith. Bueno, en la Argentina el debate sí se da. Lo que no se terminó de objetivar es la política. Cuando se termine con las causas de la oligarquía en la construcción del costo de los alimentos, ese tema va a saber cómo se resuelve. Pero bueno, no es un tema técnico, es un tema político. Bien, digo, en términos de marketing, déjame hacerte esta pregunta en términos de marketing. El peronista vende una imagen contra el capital, cuando vos bien sabrás que la economía necesita capital, y necesita capital extranjero. Porque se asocia el capital con la oligarquía. Vos por eso tenés que conocer en profundidad. Bien. No es la máquina herramienta. No es la máquina herramienta, hablando de trabajo acumulado. No es la máquina herramienta, no como reserva de valor en la plata, eso ninguno lo da. Estamos hablando de la máquina herramienta, no, porque cuando se hablaba del oligarca. O sea, el combatiendo el capital va al oligarca. Claro, okay. De las 1000 familias, las dueñas de la tierra, a eso se asocia. La comunidad organizada es la conjunción armoniosa entre el trabajo y el capital. Ni siquiera somos estatistas, ¿eh? ¿Cómo? Somos estatistas. No son. Porque no somos estatistas, de ninguna manera. Por eso no somos partido único. Si fueras estatista, tenés que tender a un partido único como los chinos. Porque si no, en cualquier momento perdés las elecciones. Por eso no hay que ser estatista.
Perón decía, los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados. Y hay una sola clase de hombres, los que trabajan, salvo los oligarcas que viven de rentas. Claro, pero es su propiedad, ¿no? O sea... No, pero si nadie le niega la propiedad. Claro. La bueno, propiedad, pero lo que pasa es que el título de propiedad no es un factor de producción, por lo tanto no puede tener retribución. El título de propiedad. Bueno, podemos discutir sobre los factores de producción. Vos podés poner al empresario o no, yo lo pongo. Lo que no hay ninguna teoría, ni siquiera la neoclásica, la neoliberal, que diga que el título de propiedad es un factor de producción. Por lo tanto, si no es un factor de producción, no puede tener retribución. Bueno, Guillermo, pero, por ejemplo, vos sos un economista, vos ejercés la actividad privada, algo que muchos políticos no hacen hace décadas, y eso se puede decir que es tu propiedad. El título de economista que vos tenés es tu propiedad, el estudio que vos tenés, tus conocimientos, es tu propiedad. Pero que eso, sí, ¿qué tiene que ver eso? Claro, pero... Vos estás hablando, en este caso, de un bien que no se amortiza. No, escuchame. Vos estás hablando de un bien que no se amortiza. Bien. Si no se amortiza ese bien, la tierra no se amortiza. El economista se amortiza, la máquina de herramientas se amortiza, los edificios se amortizan. La tierra es tierra, no se amortiza. La retribución al título de propiedad en la Argentina se están llevando este año el 12% en dólares, se van a llevar 7.000 millones de dólares. Es solamente por el título de propiedad de un bien que no se amortiza. Por lo tanto, no hay equilibrio macroeconómico posible. No es un factor de producción el título de propiedad. Por eso, vos fijate que en un momento determinado, ¿qué dice que es Milei? Anarcocapitalista. Si es anarcocapitalista, significa que no hay registros de propiedad. Claro, yo a Milei le digo, pero si no hay registro de propiedad, entonces, porque eso es el Estado. Porque el único que puede tener registro de propiedades es el Estado. Yo se lo dejo pasar a Milei porque se lo tengo que no, en eso no coincidimos y de vuelta no es el motivo de esta charla, debatir de liberalismo. No, pero está bien, pero el título de propiedad no es un factor de producción. Bien, el liberalismo... Lo que podría hacer el oligarca es trabajar la tierra. Entonces, al trabajar la tierra, su retribución es como empresario, no como dueño. Y hay que diferenciar bien. Por eso yo no me meto en la propiedad. Lo que digo es que se lleve a través del precio de los alimentos el 12%, no como factor de producción, porque él no hace nada. Él no hace nada. Hace el productor, hace los contratistas y los trabajadores. Esos son los factores. El productor es el empresario. Lo que vos me podés decir es, no, entonces, que el dueño de la tierra sea el productor. Perfecto, se la lleva como productor. Pero cuando él está afuera y alquila la tierra, ese alquiler se paga con el precio de los alimentos. Entonces, el precio de los alimentos paga los sueldos y salarios de los trabajadores, paga los honorarios de los contratistas, paga la ganancia del empresario y paga el trabajador cuando compra el alimento la renta del dueño de la tierra. Es ridículo. Esto no pasa en Inglaterra desde hace 200 y pico de años, no pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la tierra, en términos de título de propiedad, no es un factor, él es exógeno a la producción. Entonces no hay equilibrio macroeconómico, sobre todo en un país tan tenso como la Argentina, donde uno de los vectores de competitividad que tiene dos. Uno es alimentos y el otro es energía. Ahora, pierdo la competitividad en alimentos cuando me aparece el oligarca. Y esto lo resolvió, ¿quién lo resolvió? El rey de Inglaterra en su momento. ¿Quién lo resolvió? Y se resolvió a principios del siglo XX en Europa. ¿Quién lo resolvió? Los norteamericanos, la guerra de secesión. Bueno, perdón, sí, hay que resolverlo ahora. La guerra civil, hay que resolverlo ahora en la Argentina. ¿Cómo? De manera pacífica. Introduciéndote en el título de propiedad de ninguna manera. Nosotros somos respetuosos del derecho de propiedad. Lo que le decimos es, muchachos, por ese título de propiedad no te podés llevar el 12% en dólares de un bien que no se amortiza, porque claro, significaría que en 8 años duplica el capital. ¿No es sagrado el derecho de propiedad, Guillermo? Si yo me meto en tu estudio y te digo, Guillermo, para mí estás ganando mucha plata. Pero vamos de vuelta. Los alemanes acaban de regular el precio de los alquileres en Berlín y nadie le acusa de haberse metido en el derecho de propiedad. Si no, lo tenían que haber expulsado de la Unión Europea. No, son cosas distintas. Yo no me meto en el derecho de propiedad. No me meto en el derecho de propiedad como stock. Okay. Me meto en las consecuencias de ese derecho de propiedad en el precio de los alimentos. Eso se llama flujo. Y se regula
con derechos de exportación y con ley de alquileres. Es muy simple, no hay ningún inconveniente. Solo una breve en defensa del amigo Milei, a quien yo conozco personalmente, es una excelente persona. Yo también lo quiero mucho, Más, lo pondría de presidente del Banco Central, así que... Perfecto. Pongo a alguien de mi confianza, no hay duda. Perfecto. Tenés medio voto mío, entonces, ahí. Una simple corrección, si me permitís, los liberales de la escuela austríaca, los que yo represento o me considero, no creemos que el Estado nos defienda los derechos de propiedad. Eso es una contradicción en los términos. El Estado de Derecho no, o sea, es completamente... no te tiene que defender. El derecho de propiedad... El derecho es constitucionario y la propiedad no tiene que ser defendida por el Estado. No, pero estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que la propiedad solo puede ser propiedad cuando es registrada. Si no hay registro de propiedad, no hay propiedad. Hay dos maneras de ser propiedad. O porque vos te imponés. Es una mirada positivista, esa, yo te la entiendo, pero no es positivista. No, porque el registro es el que da propiedad. El título de propiedad no lo da un particular. El título de propiedad no lo da un particular. El título de propiedad solamente lo puede dar el Estado o alguna institución supra, como era la Iglesia en su momento. Bien. Estamos hablando ahora de algo que está aceptado que tiene que ver con el Estado. Si no, tiene que volver la Iglesia o el Club de los Padrinos. Pero alguien tiene que decir, esta propiedad es tuya. Vos no podés decir, la propiedad es mía, sino cómo resolvés la confrontación contra otro que dice, esta es mía. ¿Lo tiro? Bien. Por lo tanto, cuando vos defendés el derecho de propiedad, estás diciendo, defiendo los registros, no que alguien te quiere atacar y vos lo tenés que defender. Defiende los registros, donde dice, yo no tengo ningún problema con esos registros, lo voy a respetar. Lo que digo es, no se lleven 7.000 millones de dólares, como se llevan los muchachos de la Pampa Húmeda, y me impide a mí encontrar los equilibrios macroeconómicos. Esto es solamente, y esto la economía clásica lo resolvió. ¿Vos me decís que arreglando esa situación se llega al equilibrio fiscal? Dos te dije. Los equilibrios macroeconómicos te dije. Te dije dos. Sí. Los alimentos y la energía. Bien. ¿Te parece bien que lo hagamos como las series de Batman cuando yo era chico, que tenía distintos capítulos? Nos volvemos a encontrar, lamentablemente con este tema de las conexiones, perdimos más de media hora, culpa mía, no tiene nada que volver. Pero tengo otros compromisos. ¿Te parece? Creo que lo sustantivo de lo que querías hablar se habló. Yo te ofrezco que sigamos otro día y desde acá arrancamos si a vos te parece. Y si no, fue un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, y sabés cómo conectarte si vos tenés vocación de seguir a hablar, desde ya que tenés mi acuerdo para hacerlo. Te mando un abrazo y bueno, en algún momento volverás a la patria. Que disfrutes tu tiempo allá. Hasta luego. Saludos.